un anfitrión para intentarlo desde este punto. A ver, doctor Palacios. Ok. Ya está grabando. Estamos iniciando. Creo que sí. Vamos a aumentar el tema de las salas de ingreso para programarlo y que no suene, ¿no? Y que se la reciba de manera automática para que no tengan mayor problema con la transmisión. Ok, ahora sí. Y ahora sí. Mientras voy viendo ese ruido, ¿ya? Ok. Ok, me indican en todo caso si ya podemos comenzar para iniciar de una vez. Doctor, cuando usted guste, ¿ah? Empezamos Pues, entonces. cuando guste. Muy bien, hay unos temas que se nos ha encargado. El primero fue el tema del dengue, que han habido algunos ajustes, ¿no? Algunas recomendaciones para el día de hoy. Primero el tema del audio y algunas cosas más, ¿no? Entonces, estamos planteando la forma de la presentación de este evento para el día de hoy, en el que vamos a hacerlo de una manera un poco más clásica, ¿no? Bueno, me presento nuevamente para los que no de repente tuvieron la oportunidad de poder ingresar al día previo. Eh, Mi nombre es Roberto Palacios, soy médico emergenciólogo y mi formación está dirigida básicamente al manejo de emergencias y desastres, que es justamente el tema que vamos a ver para el día de hoy. Como pueden ver, el temario son 4 puntos que se me han encargado. Cada punto de por sí lo que busca en realidad es un tema bastante amplio, viéndolo uno por uno, ¿no? Pero comprimiéndolo de la manera más pedagógica posible, se va a poder abarcar algo para el día de hoy con respecto a justamente darles a ustedes algunas herramientas para que puedan tener una idea bastante certera con respecto a estos 4 temas que nos están planteando. Muy bien, ahora, con respecto al tema de desastres, iniciemos primero. Estas son definiciones bastante universales, ¿no? He tomado 2 conceptos, uno de la Organización Mundial de la Salud y una del Instituto Nacional de Defensa Civil, que es en nuestro país, ¿no? En ambos casos, si no les voy a leer las diapositivas porque todo lo podemos hacer, pero en ambos casos nos damos cuenta de que se produce un daño. En ambas definiciones se produce un daño y este daño sobrepasa nuestras capacidades para poder responderlas, ¿no? Entonces, tanto la OMS como el INDECI nos habla de daños y pérdidas, ¿no? Y no solamente daños materiales, sino también de daños a nivel personal. Justamente lo que buscamos es eh, tratar de prevenir estos desastres, o más que nada, más que prevenir los desastres, porque muchos de ellos no se pueden prevenir, es tratar de atenuar las consecuencias de estos desastres, ¿no? Entonces, la primera definición es que vamos a hablar de, de un evento esperado, pero de las cuales su magnitud podemos controlar parcial, totalmente, o en algunos casos no controlarlos, en la cual la definición básicamente es que este evento o desastre es un evento en el cual nuestra función em, preventiva ha sido superada. Por lo tanto, como mencionan en la última parte del primer párrafo, sobrepasa la capacidad de respuesta comunitaria y requiere apoyo externo. Bien, al referirnos al apoyo externo, estamos hablando en el caso micro y macro, ¿no? Micro
para el caso de una institución pequeña y en el caso macro, en el caso de un país incluso. Recordemos todos este evento, 31 de mayo de cada año se recuerda o se conmemora los 52 años, en este último año se conmemoraron 52 años del sismo de 7.9 en Huaraz, ¿no? Recordemos el año 2007 también, el terremoto con epicentro, perdón, en la ciudad de Ica. Entonces, eran eventos de alguna manera esperados, ¿no? Todos recordamos de que nos hablan de las placas de Nazca y los movimientos telúricos que se están, de alguna manera, no se están manifestando de manera grande, lo que llaman un silencio sísmico, pero hacemos eventos tipo simulacros, hacemos eventos una y otra vez para que de repente al momento de la emergencia no vamos a reaccionar de la manera más adecuada, porque todos queremos salvar nuestra integridad, nuestra vida, pero al generarnos un mapa mental de cómo debemos actuar, así sea un 10 o 20% que nos quede de cómo debemos actuar, muchas veces va a ser suficiente para justamente evitar las consecuencias fatales. Recuerden de repente en el tema de los desastres asociados a los huaicos. De repente se acuerdan de esta imagen, ¿no? Imagen bastante terrible, bastante simbólica, de una mujer que luchaba terriblemente por su vida, arraigándose a los palos, al barro, y esta mujer salió bastante bien, digamos, porque no tanto por un tema de preparación, esto fue más por el lado del sentido de autopreservación, en el que no había mayor cosa que le empuje que sus ganas de vivir, ¿no? Entonces, ahí no estamos hablando tanto de un tema de prevención, estamos hablando de un tema netamente de que estamos hablando de una persona que quería vivir por sobre todas las cosas. Muy bien, entonces, esto de acá, si bien es cierto, la señora tuvo un desenlace favorable porque vivió, pero no obedece a un tema de prevención, no obedece más que a la evidencia de que estaban totalmente fuera de lugar con respecto al tema de prevención de desastres. Pongamos un ejemplo. Esta es la sala de nuestro trabajo, ¿no? Nos estamos viendo que estamos en un comedor, solamente por simbolizar, ¿no? En nuestra oficina tenemos un área de comedor, o tenemos una sala de reuniones, o tenemos una sala X, ¿no? Que cumple, digamos, con esas características. Sí, es una mesa, un ambiente tranquilo, limpio, ordenado. Pero el primer ejemplo, inundación del primer piso del área administrativa. Esto lo van a responder cada uno desde sus propios lugares, bajo el concepto que les brindé inicialmente, ¿no? Si el ejemplo que les pongo supera la capacidad de respuesta del lugar donde estamos proponiendo para el ejemplo. Se inunda el primer piso del área administrativa. Esto supera la capacidad, digamos que no existe algo que yo pueda hacer para que esta oficina o sea, dejaría de funcionar la oficina permanentemente con una capacidad muy, muy pobre de recuperación si es que se inunda el primer piso del área administrativa. La respuesta la tienen cada uno de ustedes. ¿Qué sucede si se ocurre un incendio del área de comedor que no sobrepasa la cocina y el área de servicio? Digamos que esta área que estoy poniendo como una foto referencial no se ha visto tocada, sino la parte de la cocina. ¿O qué pasa? Digamos, hubo un escape de gases, incluido el gas de cocina, etcétera, el gas de la refrigeración, etcétera, y todos quedan inconscientes. Pero, digamos, el lugar vuelve a ventilarse y todos despiertan, obviamente, con las consecuencias de haber inhalado algún tipo de gas. eh, pero todos se recuperan, todos salen bien, todos salen sanos y sin ningún tipo de consecuencia. Creo que la respuesta es una, ¿no? La respuesta es una y nos dice de que no estamos ante un desastre, porque la posibilidad de recuperación o la capacidad de respuesta no va a ser superada. Muy bien. Tengo un momento, por favor, para ver el tema de la aceptación de los compañeros que están en fila.
algunos cambios que... Bueno, ese sonido lo van a tener toda la charla, es porque están ingresando personas a la disertación, así que vamos a tener que, de alguna manera, manejarlo. Muy bien, sigamos. Muy bien, sigamos con la pequeña charla. Entonces, digamos que vamos a poner otro ejemplo. Digamos en caso de incendios, accidente de autos y huaicos, ¿no? Pongo un ejemplo donde existen choque de dos unidades de los chinos. Por poner un ejemplo, y en realidad es bastante frecuente para los que tenemos la suerte de trabajar en el caso de mi persona, en la DIRES Lima Sur, donde tenemos un hospital de referencia, que es el Hospital de Emergencia Villa Salvador. Estos casos son bastante frecuentes. Eh, para este caso, el ejemplo dice, ¿no? 60 pasajeros en cada uno y teniendo en cuenta que hay solamente una posta cerca. Entonces, visto desde el punto de vista de la posta que va a recibir 120 personas, es una posta que solamente funciona desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con un médico, dos enfermeras, dos técnicas y nadie más. Entonces, teniendo un poco de sentido común, ¿esta posta se va a poder dar abasto para atender tanta cantidad de gente? No. En este caso, la posta va a ser declarada en desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en capacidad de poder justamente atender la demanda que se le está presentando de manera repentina. Entonces, volviendo de repente a la idea de las primeras diapositivas, eh, los eventos son repentinos, pueden ser esperados, ¿no? Porque digamos de alguna u otra manera, todos los que hemos circulado en movilidad pública, tenemos esa idea de que en algún momento podría pasar un accidente. Obviamente no queremos que pase eso, pero puede pasar. En el segundo ejemplo, existe el ejemplo que es un incendio que cubre superficie de 6 manzanas en el centro de Lima sin capacidad de traslado de unidades de bomberos. Y yo les pregunto, ¿no? Ahí existe, existe un tema que lo hayamos visto antes, sí, no lo hemos visto dos veces. En los incendios de Mesa Redonda, por ejemplo, ha pasado de que no solamente existe el incendio, se disemina rápidamente y los carros de bomberos no pueden ingresar debido a que justamente las calles son estrechas, llenas de mercadería, llenas de personas y todo el ambiente de la zona o el epicentro del fuego va a ser declarado en desastre porque, y también la compañía o compañías de bomberos, porque no suele ser una sola bomba la que atiende la emergencia, se van a declarar en desastre. Ahora, el hecho de declarar en desastre también tiene algunas implicancias legales sobre hacer uso de medios de activación de códigos de emergencia que permiten activar a su vez otros mecanismos de emergencia, como por ejemplo, en el caso del segundo, ¿no? El del incendio que es amplio y que no es posible ser cubierto por una sola bomba. Se activan los códigos de emergencia y se pueden hacer uso de bombas aledañas para justamente cubrir una emergencia más grande. Arrastre de construcciones en quebradas en casas aledañas, ¿no? Esto, el ejemplo de la señora que les mencionaba, ¿no? El huaico se la llevó a ella y a todo su hábitat cercano. Entonces, la gente sabe que no debe construir en quebradas, excusas van a sobrar, ¿no? Que no hay lugares donde construir, no hay dinero para construir, visto desde el punto de vista práctico, ¿no? Desde el punto de vista humano, obviamente que queremos todos, esperamos todos de que cada uno tenga una vivienda digna, pero la exposición al peligro es bastante alta. Entonces, el área de defensa civil asociada a este lugar, digamos que una quebrada X en la zona, pongámosle, ¿no? Zona de Mangomarca, por poner un ejemplo nada más, se va a ver inundada por una lluvia o por una precipitación anómala como la que hubo hace unos 2 o 3 meses atrás.
y toda el área de seguridad ciudadana, incluido pues las áreas municipales, las áreas de defensa civil, posta, bomberos y demás, se van a ver totalmente afectados en cuanto a su capacidad y deben ser declarados en desastre. Entonces, recordemos, desastre como tal es el evento en el que dicho suceso va a superar la capacidad de respuesta de una institución o de una determinada eh, área habitada o una zona geográfica. El segundo punto que quería mencionarles es en lo que corresponde a primeros auxilios. Esto es muchas veces básicamente sentido común, pero el sentido común cuando se orienta con conocimiento va a ser más eficiente, ¿no? No solo efectivo, sino también eficiente, lo cual son dos conceptos muy distintos. Los primeros auxilios, como bien dice la lámina, son medidas inmediatas que se toman una persona lesionada, consciente o inconsciente, súbitamente enferma, en el sitio donde ocurrió el incidente, escena, y hasta que llegue la asistencia sanitaria o servicios de emergencia. Esta es una definición que nos da la Organización Mundial de la Salud y tiene mucho que ver con lo que les voy a explicar ahora. Eh, en nuestro medio no existe un sistema articulado para la atención de emergencias, ¿no? Así, por ejemplo, en el caso de, digamos, de Estados Unidos, el 911 o en el caso de España, el 112, como tal no existe un sistema articulado, ya que existe, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, existe el SAMU, en el caso de salud existe el STAE, que es el Servicio de Transporte Asistido de Emergencia. En el caso de la policía, son las ambulancias de las sanidades policiales. El ejército igual, Fuerza Aérea igual, tiene su propio hospital y la Marina igual, ¿no? O sea, cada uno va por su lado. Entonces no existe hasta la fecha un consenso de cómo hacer una sola unidad articulada de cómo atender emergencias y como tal, la atención es desordenada, ¿no? Y muchas veces el bombero no es un servicio de emergencias médicas como tal, es un servicio múltiple que acude a un llamado, pero a veces es lo único que tenemos. Entonces, ellos hacen las veces de nuestro sistema articulado de emergencias, tanto los bomberos a la cabeza, que suelen ser los primeros en llegar, y también el primero en responder a veces no necesariamente es el más adecuado, ¿no? Entonces me plantean realizar tener una idea de cómo armar un botiquín, ¿no? Ahora existen varios tipos de botiquín. Existe el botiquín básico, existe el botiquín avanzado y existe el botiquín profesional. El botiquín básico es lo que ustedes pueden ver en esta lista, ¿no? Pero creo que una imagen vale más que mil palabras. Aquí ustedes van a ver una imagen de un botiquín básico, que tiene una tijera de preferencia sin punta. El ejemplo que dice, que está ahí, es una tijera puntiaguda. ¿Por qué una tijera sin punta? Una tijera de punta roma también llamada. Porque a veces necesitamos cortar la ropa y al momento de intentar hacer esto podemos hacer daño a la persona, ¿no? Agua oxigenada como medida de cauterización para sangrados leves e incluso moderados. Alcohol como desinfectante, gasas, guantes. Los guantes son importantísimos ya que la persona herida que está en la calle o en un lugar donde queremos auxiliarlas, no sabemos si es que tiene alguna enfermedad contagiosa como tal, ¿no? Entonces, debemos tener esa precaución, siempre un método de barrera como cuidado. Algodón es mejor que el algodón es utilizar gasa. ¿Por qué? Porque el algodón puede tener problemas de filamentos, ¿no? Y tener algunas condiciones que no van a ser higiénicas a largo plazo. En cambio, la gasa tiene una mejor respuesta en cuanto al armado de un botiquín. Ahora, el algodón también lo puedo utilizar para cosas muy específicas, ¿no? Para, por ejemplo, cargar un poco de alcohol o agua oxigenada para colocar una pequeña compresa. Eh, Vendaje, este vendaje o venda puede ser elástica o puede ser rígida. Dependiendo de lo que tengas a la mano, ambos sirven. Un esparadrapo o adhesivo antialérgico
es importante el antialérgico, sobre todo el que es de papel, ya que no solamente es fácil colocar, sino también es fácil retirar. Un analgésico básico como paracetamol, teniendo en cuenta que para usar un medicamento, incluso hasta algo tan común como el paracetamol, hay que tener en cuenta las alergias, ¿no? Eh, Hay muchas personas que llegan día a día a la emergencia porque no sabían que eran alérgicas a, digamos, se tomaron una pastilla, ahorita vienen con síntomas de dengue, por decir, ¿no? Se tomaron paracetamol, que no lo tomaban hace años, y empiezan a generar reacciones alérgicas y se dan cuenta que sí, eran alérgicos, ¿no? Entonces, igual, si es que es posible, si la persona está consciente, despierta, orientada, lúcida, preguntarle, ¿eres alérgico a un medicamento? Se le puede preguntar. Si no está consciente, obviamente no le va a dar una pastilla porque no lo va a poder discutir. Un termómetro importantísimo, no solamente para el tema de fiebre, ¿no? Una persona está en hipotermia definido como tal, menor a 36 grados. Si una persona está en hipotermia, es una persona que corre en riesgo su vida. Entonces, no solamente es para valorar fiebre, es para valorar también temperaturas muy bajas, compatibles con la vida. Acá te presento un botiquín más avanzado, donde tienes lo que te mencionaba hace un momento, la, las tijeras que son anguladas y que tienen un dispositivo para romper botones y cosas parecidas, ¿no? Cierres, etcétera. Y si te das cuenta, tiene las puntas redondas, justamente para evitar hacer daño sobre la piel del paciente, una cavidad, el ojo, la boca, cualquier superficie del cuerpo del paciente puede ser dañado con una tijera como las que están viendo en el botiquín básico, ¿no? Ahora, este botiquín tiene guantes estériles, porque muchas veces un botiquín avanzado es necesario hacer procedimientos un poco más avanzados, digamos, como colocación de un drenaje torácico. Por eso, obviamente, un botiquín avanzado lo va a manejar una persona que tenga una formación por lo menos básica como personal de salud. El botiquín de la izquierda es un botiquín para personal lego. ¿Qué significa personal lego? No es un término peyorativo. Lego significa una persona no instruida en determinados tipos de actividades. En este caso, para la atención de una emergencia más avanzada. Bien, hay varias cosas, ¿no? Esta botellita es un líquido para lavado de ojos, por si entró un objeto extraño. Tenemos paños de alcohol, el naranja son paños antisépticos, perdón. Tenemos también la de color marrón, es un tipo de vendaje autoadhesivo, elástico y autoadhesivo. Y, por ejemplo, el de letras verdes se llama Blood Stopper, que es una especie de compresa que va a ayudar a tener tiene empapado una especie de fármaco que ayuda a detener los sangrados. Y así, dentro de los botiquines profesionales, esto es un botiquín bien básico. Que los botiquines de emergencia, como tal, profesionales, pues tienen como 20 bolsillos diferentes, ¿no? Pero lo importante es que sepan que no solamente es nuestro botiquincito de la oficina, sino también que existen botiquines más avanzados. Y estos pueden ser incluso personalizados de acuerdo a la gente que tenemos trabajando con nosotros, ¿no? Si sabemos que hay una embarazada, por ejemplo, en nuestro centro de trabajo, ¿qué debemos de tener a la mano? Elementos que nos permitan ayudar a una embarazada. Por ejemplo, por poner un ejemplo únicamente, ¿no? El tema de compresas, ¿no? Compresas frías, compresas calientes. En el caso si tenemos un hipertenso, podemos tener un medicamento básico para el manejo de cuadros hipertensivos, un migrañoso, un alérgico, ¿no? Un alérgico que hace alergias graves. Entonces, ahí es el tema de que podemos individualizar la elaboración de nuestro botiquín en el centro de trabajo. Esto de acá, seguramente los varones van a conocerlo, aunque sea por nombre. Esto se llama un DEA, ¿no? Es un desfibrilador externo automático. Como ven ahí, tiene dos parches, conexión a los dos parches, un altavoz, un botón de descarga, pantalla de órdenes visuales y un botón de encendido apagado. Esto en realidad no requiere mayor instrucción, ya que tú le colocas, como puedes ver en las imágenes, tiene dos topes, ¿no? RA y LL. El LL habla básicamente de colocarlo debajo
de la región de la mama o tetilla izquierda en el caso de los hombres, y el RA que va hacia el brazo derecho por debajo de la clavícula aproximadamente. La máquina hace el estudio solo en caso principalmente de arritmias o algún tipo de parada cardiorrespiratoria que requiera una descarga eléctrica. No todos los paros o pacientes que están en paro requieren una descarga eléctrica, porque no es tanto como lo presentan en las películas o en las series, ¿no? Que a todos le meten corriente. Eso no es cierto. Hay ciertas cosas que lo vemos en emergencia, en donde sí se aplica corriente y en otros donde no. Entonces la máquina te va a decir, no es necesario aplicar descarga eléctrica, haga RCP. El RCP como tal es un curso propio donde se hace las maniobras de resucitación cardiopulmonar básica, y el RCP básico incluye la instrucción de cómo utilizar un DEA. Sería interesante más adelante en algún momento realizar un tipo de capacitación acerca del BLS, ¿no? Que es el Basic Life Support, con el uso de DEA, que lo podemos programar en algún momento de nuestra compañía durante este año en todo caso. Muy bien, sigamos. ¿Qué es un rescate? Un rescate, como pueden ustedes ver la definición, es un operativo de emergencia en una zona afectada por un desastre. El desastre ya conocemos la definición, que consiste en el retiro y traslado de una víctima bajo soporte vital básico desde el foco de peligro hasta la unidad de asistencia capaz de ofrecer atenciones y cuidados de mayor alcance. Esta unidad asistencial no necesariamente es un hospital, porque a modo de cultura general existen, por ahí han visto de repente las ambulancias que tienen un número en romanos en la puerta posterior, uno, dos o tres, ¿no? Las ambulancias tipo uno son básicamente ambulancias de transporte, llevan pacientes totalmente estables, despiertos, de repente para que se hagan una tomografía, una radiografía. Las tipo 2 sí requieren el uso de personal médico, médico profesional o técnicos en enfermería, para acompañar, por ejemplo, a una sesión de diálisis o para que se haga una transfusión, para que se haga una tomografía con contraste, etcétera. Y las unidades tipo 3 que son unidades de manejo avanzado de vía aérea, manejo avanzado de resucitación cardiopulmonar, y debe ir acompañado por un médico especialista. Entonces, no necesariamente la unidad asistencial va a ser un hospital o una clínica. Pues, digamos, ha habido un choque, un atropello en medio de la pista, está tirada la persona con una pierna fracturada, con el cuero cabelludo sangrante. Entonces, yo llego como servicio prehospitalario, que es el nombre adecuado para una ambulancia, es una unidad de atención prehospitalaria. Saco a esa persona del foco de peligro. Entonces, lo retiro del medio de la pista y lo traslado hasta la ambulancia. Esa es mi primera unidad de atención o mi primera unidad asistencial. Si la posibilidad de esa ambulancia está para resolver el caso, se resuelve el caso y posteriormente con calma se lleva a una emergencia, ¿no? Bajo las prioridades de atención de emergencia, ¿no? Que son cinco. Desde la prioridad uno, que es una emergencia absoluta, donde el paciente cuenta solamente con minutos para rescatarlo o darle soporte de vida, versus una prioridad 4, donde el paciente pues tiene hasta 4 horas para ser atendido, que eso es algo muy importante, que en algún momento podamos instruirnos como usuarios del sistema de salud, que no siempre que tú creas que vas a ir a una emergencia, tú crees que te falte el aire, tú creas que tu cabeza está estallando, tu dolor es el peor del mundo, hay una persona que te va a decir si realmente tu prioridad es esa, ¿no? Entonces el rescatado es llevado a una emergencia, muchas veces sin hacerle una atención prehospitalaria, simplemente lo depositan ahí. Pero hablemos en el caso ideal, a este paciente lo estabilizan, lo atienden en una unidad de atención inmediata, como el caso de una ambulancia, y posteriormente es trasladado. Entonces es rescatado del lugar que está, donde ha corrido en riesgo su vida y donde sigue corriendo riesgo su vida. Ahora, ¿existen un solo tipo? No. Existen tres, ¿no? Así como tenemos aire, mar y tierra, como dicen muchas veces por ahí, también podemos rescatarlos desde estos tres lugares, ¿no? Hay rescate aéreo, rescate terrestre, para estructuras colapsadas o espacios confinados, ¿no? Estructuras colapsadas es bastante obvio su significado de repente, pero no está de más de repente comentarlo, ¿no? Estructuras colapsadas, por ejemplo, el derrumbe de un edificio.
¿no? Derrumbe de un edificio, digamos, se viene la temporada de circo, ¿no? Pusieron un circo Perejil en el Pampón de mi barrio. Vivimos de repente, no sé, en un lugar, un descampado X, ponen su carpita del circo y esta lona se cae. Y ahí los taradillos, los asientos, todo se viene abajo y gente atrapada. Esa es una estructura colapsada. O digamos que hubo un sismo de mediana o alta intensidad y derrumba una casa, digamos que solamente de un piso. Igual, es una estructura colapsada y requerirá de un tipo de rescate terrestre. Espacios confinados es básicamente para rescate de trabajadores, ¿no? Minas, agua y desagüe, de repente torres o subestaciones eléctricas y espacios que son bastante pequeños o de difícil acceso, tanto para el ingreso como para la salida. Y también el rescate acuático. Por poner ejemplos, esta es una actividad de ensayo, es un evento de preparación donde pueden ver pues que hay personal de bomberos, hay personal del ejército, hay un médico, bueno, está tomando fotos porque es un tema de ensayo únicamente, y todos están atentos, ¿no? a la coordinación. Ahora, todo esto de acá, por ejemplo, tiene un guión, ¿no? Cuando hacemos un simulacro, hay un guión. Por ejemplo, de 8 a 8 y 5, las personas se van a desplazar a los aros de seguridad. De 8 y 5 a 8 y 10, se van a activar las alarmas por colapso. De 8 y 10 a 8 y cuarto, el personal de rescate ingresará a las áreas de colapso. Y así, ¿no? Se arma un guión como si fuera una obra de teatro para justamente hacer un simulacro. En este caso, el guión dice de que existió una persona herida con una herida sangrante en la extremidad derecha superior y está siendo trasladada con personal del ejército en una tabla rígida, sujetada tanto en rodillas como a nivel de los hombros, ¿no? Con personal de bombero, personal médico, hacia un lugar más seguro. Este es un rescate terrestre. N veces hemos visto en las noticias, ¿no? Persona en estado etílico es sacada del mar o de una piscina estaba en un yate, estaba en un puerto y se cayó al mar, ¿no? Entonces, existe un área dentro de la Policía Nacional, que es la Policía de Salvataje, que requiere un curso de especialización y se dedican básicamente a esto, al rescate acuático. Ahora, hay rescates acuáticos más avanzados, sino los llamados guardacostas, pero en este caso de esto, de guardacostas o otro tipo de rescate marítimo, ya no tanto acuático, eh, es mucho más avanzado y pertenecería a la orden de la Marina de Guerra, ¿no? Pero obviamente esto es mucho menos frecuente. Lo más frecuente es lo que están viendo ustedes en su imagen, el rescate pues, de una persona que ingresaba al mar, le dio un calambre, perdió la conciencia, estuvo en estado etílico, muchas formas, ¿no? En las cuales la persona pierde el control al momento de estar nadando en las aguas de repente muy movidas y tiene que ser rescatada del agua. Ese sería un rescate, como dice su nombre, un rescate acuático. Hay otro evento, rescate, perdón, la primera imagen era un rescate aéreo, porque justamente iban a hacer un traslado. El guión el guión de nuestra primera imagen era un traslado aéreo. Este es un traslado terrestre, donde los bomberos han hecho, bueno, apagaron la de un incendio y junto con este camión de bomberos, que es una bomba, viene una ambulancia, ¿no? Y la ambulancia se encarga de hacer un traslado. Ahora, es en caso de bomberos, pero también tenemos a cargo del Ministerio de Salud una unidad que se llama el SAMU, ¿no? Un sistema de atención móvil de urgencias que tiene también sus contrapartes en Europa. Por ejemplo, existe el SAMU de España, SAMU Colombia, SAMU en otras partes del mundo. Pero el SAMU básicamente es una atención médica, ¿no? No está dedicada al tema de extracción de personas en estructuras colapsadas o confinadas. Es básicamente una atención prehospitalaria médica. Ellos trabajan en una unidad tipo 3, como podrán ver, es una unidad que cuenta, para el lado derecho de sus imágenes,
tiene un monitor pulsoxímetro en la parte de abajo, hay otro que tiene un mango de color azul, ese es un desfibrilador, pero ya no automático, es un desfibrilador manual que tiene que ser supervisado por un personal médico, enfermero o médico que tenga conocimientos en RCP avanzada. Lo que ven debajo son los demás elementos que pueden ser de acceso venoso. Este tarrito de tapa blanca es aparato de succión de secreciones, porque a veces la persona pierde la conciencia y tenemos que sacarle de repente la saliva o vomitó antes de que se meta, o sea, sabemos, ¿no? La comida está en el estómago y si lo vomita y quiere respirar, ese contenido alimenticio puede pasar a los pulmones y eso puede generar pues una neumonía o una neumonitis por aspiración y llevar incluso al paciente hasta ventilación mecánica. Un collarín colgado en el techo, justamente para inmovilizar. En el caso de esta persona que está siendo atendida, le están tomando la presión, le están viendo las pulsaciones, la oximetría de pulso. Está fijado el cuello con un collarín, está fijado el cuello con dos aparatos que se llaman ladrillos y con unas correas que se llaman spider, ¿no? El spider es como si fueran patas de una araña, ¿no? Y eso sostiene varias partes del cuerpo para justamente poder trasladarla sin peligro de que esta persona se caiga al piso o dentro de la unidad. Rutas de evacuación pueden ser dentro o fuera, los llamados indoor o outdoor. Indoor, rutas de evacuación dentro de un domicilio o dentro de áreas de trabajo. Puede ser un piso o más pisos, ¿no? Recordemos que a veces tenemos centros de labores que son edificios y obviamente pues cuando estamos en medio de un sismo, por ejemplo, no se debe utilizar los ascensores. Entonces, en el caso de nuestro domicilio, digamos que si tenemos una casa como las de antes, un solo piso, dos máximo, es de repente un poco más sencillo la evacuación. Ahora, no estaría de más que la misma familia tenga pequeños simulacros, ¿no? O reconocer por dónde salir al momento de un sismo o algún tipo de emergencia. De las áreas de trabajo, hay otros tipos de regulación con respecto a la señalización o señalética para colocarse dentro de lo que son áreas de evacuación. En exteriores, según riesgo, ¿no? Si es que hay riesgo de deslizamiento, riesgo de tsunamis, va a haber una señalética. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Todo lo hemos visto, todo lo reconocemos. Esta es una letra S que se coloca en columnas o en áreas muy seguras donde en caso de sismo debemos colocarnos debajo de esta área o junto a esta área, ¿no? Entonces, cada vez que veamos esta señalética, es un área segura en caso de sismos. Y ahí lo dice, como tal. Antes, incluso, solamente se colocaba la S, pero por el tema de evitar falta de reconocimiento de la estructura, se coloca ya con todo y el nombre. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Tal y cual como dice, salida. Y la fecha indicará para dónde tienes que correr, ¿no? Ahora, muchos de esos stickers que se pegan son quimoluminiscentes, ¿no? Que significa que la luz de los focos, por más que sean LED, halógenos o lo que sea, van a darle cierta energía al componente plástico y si es que nos quedáramos en total oscuridad, estos se van a encender ligeramente, lo suficiente como para hacerlos visibles. Salida de emergencia, ojo, salida no es lo mismo que salida de emergencia y en un momento le voy a explicar por qué. ¿Ya? Recuerden, salida no es lo mismo que salida de emergencia. Atención, riesgo eléctrico, es importante saber que podemos pensar que es un gabinete de una manguera extintora, pero de repente es un tablero de manejo de un cuadro, un tablero, un tablero eléctrico, ¿no? Para controlar las cuchillas y todo lo demás. Esto es un extintor. Habitualmente debajo de este letrero se coloca qué tipo de extintor es, no sé si es un extintor de agua presurizada, o es un extintor de polvo químico seco, que es lo más habitual, ¿no? Que hay en los centros de labores, los de polvo químico seco, porque es el más útil, entre comillas. No utilizar el ascensor en caso de incendio o sismo es bastante evidente que no debemos estar en caso de un sismo, sobre todo en pisos muy altos. Esto es un equipo de luz que constantemente está conectado a la corriente eléctrica, a la alimentación por energía eléctrica, y que cuando hay un corte de fluido eléctrico automáticamente debería encenderse, ¿no?
Ahora, por experiencia hemos visto, en alguna vez cuando hemos hecho supervisión en lugares de trabajo, nuestros equipos están solamente para que pasen la supervisión, pero cuando hacemos la prueba no funcionan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienes esta alternativa. Esto lo podías hacer en tu casa. Bueno, en lo personal, en los pasadizos de mi casa yo he colocado cintas luminiscentes que durante el día no le hacen perder la estética, ¿no? A tu casa, pero como está alimentado por la luz de los pasadizos, esto cuando tú apagas la luz se van a ver las líneas verdes, ¿no? Y digamos que 2, 3 de la mañana que estás totalmente dormido, ocurriera un sismo y quieres evacuar ese momento, no esperes estar totalmente lúcido o totalmente despierto, o incluso si tus niños o personas adultas mayores eh, están desorientados, como cualquier persona es ahora en medio del sueño, pueden seguir esos patrones, ¿no? Si hay escaleras, si es que hay un pasadizo, si es que hay un tope, puedes colocar esas cintas luminiscentes, digamos. Obviamente no vas a instalar en tu casa una luz automática, ¿no? Puedes instalar esas cintas, como digo, no hace perder la estética, pero te puede ayudar mucho, ¿no? Con respecto a la prevención de accidentes. Esto me refería cuando hablaba entre una diferencia entre una salida y una salida de emergencia. La salida, como tal, es una puerta que puede tener una llave, incluso puede estar con llave la salida, porque no es una salida de emergencia. Puede estar cerrada constantemente, abierta constantemente, eso no importa. Siempre y cuando nos sirva como una puerta para salir al exterior o a otro ambiente, sigue siendo salida como tal. La salida de emergencia sí requiere algunas condiciones. Por ejemplo, lo que está empujando a esta persona se llama barra antipánico. Hay varias formas de barra antipánico, pero el mecanismo es el mismo. Es empujar simplemente y la puerta se va a abrir. No necesitas movilizar nada, estar manipulando nada. Simplemente es empujar la puerta desde ese punto de la barra y la puerta se va a abrir. Habitualmente estas puertas tienen un retardador de incendios, ¿no? O sea, el material de la puerta no permite que el fuego avance. Y sí se abre en un solo sentido. No se puede abrir de afuera para adentro, solamente de adentro para afuera. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de repente entre una salida y una salida de emergencia. Si se dan cuenta, todos los elementos que les estoy mencionando, hay más, obviamente, son muchos la señalética con respecto a señales de evacuación, salida, riesgo. Todas las que les he mencionado acá están orientadas a la señalética o señalización para evacuación dentro de un área administrativa. Y todos debemos conocerla sí o sí, y sobre todo el tema de las barras antipánico, ¿no? Que a veces estamos en un edificio y hay un simulacro o un sismo per se, no sabemos, ¿no? No conocemos, estamos desesperados por salir cuando tenemos la salida tan fácil como es simplemente empujar la puerta. Quisiera saber si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, para que en todo caso sigamos con la disertación. No, todo está conforme. Conforme, claro, y se entiende todo. Sí, conforme. Muy interesante. Conforme. Conforme. Sigamos, por favor. Está bien. Conforme. Claro. Conforme, mi capitán. Claro, perfecto. Está claro, gracias. De la pantalla, puedes sacar las láminas. Está bien entendible, explicable, conforme. Gracias. Cabos, digan conforme. 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 Continuamos. Conforme. Esa tropa más fuerte. Conforme. 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 Víctor Palacio, ¿puede salir de la pantalla las diapositivas, por favor? No le escuché bien, perdón. Para que retire las diapositivas para poder ver a las personas. Sí, voy a
Devolverle la Marina, La administración. sí, así es. Solo cierre tu diapositiva nomás. Ok, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Si no hay alguna pregunta. Quedamos entonces, profesor Palacios. ¿Sí? Sí, ya estoy buscando cómo devolverle la... No se preocupe, doctor Palacios, ya está claro todo. ¿Alguna pregunta desea formular alguno de los participantes en este taller Zoom? Ok. Entonces le voy a pedir a Todo todos. perfecto. Hola. Hola. Ok. ¿Pueden, por favor, prender sus cámaras para tomar la foto de rigor? Ok, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí va. Ok, doctor Palacios. Muy buenas noches. Muchas gracias por tu disertación. Estamos viendo el video de mañana con alguno. Buenas Bueno, noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Saludos, gracias. Chao, Lili. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Roberto. Gracias, Esa tropa. Gracias. Buenas noches. Gracias. noches. Chao, buenas noches.